En esta oportunidad vamos a desarrollar la ética y la deontología profesional aplicada al ámbito de la interpretación de la lengua de señas argentina. Es importante reconocer y avanzar con una definición de ética profesional que también es conocida como deontología. Va a decir Aquiles de Méndez que la ética profesional es la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en cuanto tales y es llamada específicamente deontología, ya que etimológicamente deontos significa deber ser y logos ciencia. A raíz de ahí podemos interpretar que toda la ética aplicada a un área de trabajo concreta va a ser una ética profesional. Por ende, toda profesión imprime en la persona que la ejerce dos aspectos. El primero es un deber hacia el bien común de la sociedad y el segundo son responsabilidades, ¿sí?, que tiene, porque contribuye al bien común, entonces esa contribución le genera un deber con esa sociedad, de la cual él también es parte. La ética profesional o deontología se va a ocupar entonces de poder estudiar todos los diferentes aspectos y situaciones problemáticas que puede pasar el profesional y cómo debe actuar en consecuencia. Cuáles las cuestiones que se le van a imprimir y exigir a ese profesional ante ciertas situaciones que deba llevar adelante. Cabe acá ahora entrarnos en la siguiente interpretación, la del binomio de la lengua de señas cultura sorda barra lengua hablada cultura oyente como una profesión, ¿sí? Una profesión, en principio, tendríamos que definirla como toda actividad humana que lleva implícita en su seno una función social, de la que emanan normas éticas sin las cuales perdería sentido su origen, su permanencia y su funcionamiento. A su vez, un profesional colabora con el bien común de la sociedad y vive al mismo tiempo en esta sociedad. También es considerada una profesión aquella actividad repetitiva o constante de una persona que contribuye por brindar este servicio en la subsistencia de uno mismo. Entonces, contribuye a la sociedad de la cual también le brindan los elementos que necesita para su subsistencia, digamos, como persona. Entonces, va a otorgarle una capacidad de contribuir de forma específica y de forma inteligente al bien común. Entonces, los profesionales poseen, en principio, un gran conocimiento técnico del campo del cual son profesionales. A saber, deben manejar correctamente y en ciencia cierta todas las cuestiones que engloben la técnica y la ciencia específica de su área de trabajo. Entonces, cabe distinguir también acá lo siguiente: si aplicamos al área de trabajo de la interpretación, vale decir que la interpretación se da desde, ¿sí?, una lengua hablada o una lengua señada, en contraposición a una traducción que tiene que ver con decodificar el mensaje o la comunicación desde una lengua escrita, ¿sí? Va a decir Mazzone lo siguiente, que está de acuerdo en sostener que no hay demasiadas diferencias entre un intérprete de lengua de señas y un intérprete de lengua hablada extranjera, ya que ambos son profesionales que intervienen en transmitir un mensaje a un destinatario que no comprende el modo de expresión o la lengua de origen, ¿sí? Entonces, en este caso, esto se puede aplicar, estas normativas éticas, a todos los intérpretes. El intérprete puede ser, en este caso, de la misma lengua del hablante o no, digamos. En este caso, ¿qué quiero decir? Que el intérprete debe conocer las dos lenguas
la del emisor y la del destinatario, y ahí interpretar. Y ha ocurrido casos en los que el intérprete conoce ambas lenguas, pero su lengua predominante es la de el emisor. En este caso, cuando se aplica esto a la lengua de señas, es una figura muy nueva, que es la de el mediador en los equipos de trabajo o de un intérprete que es una persona no oyente que está dentro del equipo de los intérpretes, ¿sí? Entonces, siempre un intérprete va a ser un mediador de comunicación, porque mediante los diferentes signos lingüísticos, ¿sí? Él debe transmitir un mensaje y debe llevar y traer ese mensaje en ambas direcciones, ¿sí? Entonces brinda un servicio muy complejo. Se da acá un acto de comunicación atípico. Entonces, el intérprete no solo debe y necesita conocer y respetar todos los significados de las señas y de las palabras habladas, sino también el uso atribuido por los señantes y hablantes en sus conversaciones y características propias de ambas lenguas. Entonces, vemos acá y reafirmamos que el intérprete de lengua de señas debe ser un dominante de ambas lenguas. En este caso, va a buscar el intérprete encontrar las equivalencias, porque no siempre lo que está en una lengua o lo que el significado que tiene una connotación en una lengua tiene en la otra lengua, ¿sí? Entonces el intérprete, de una forma muy creativa, debe conectar y hacer una equivalencia entre estas diferencias. La interpretación es un proceso cognitivo, ¿sí? Mediante en el que un texto hablado o señado es recibido en una lengua de partida. Es desverbalizado, liberado de un soporte lingüístico y reconstruido a la lengua de llegada, en el que la agilidad mental del intérprete es fundamental. Por ello, necesita aprender a controlar, almacenar, rechazar, recuperar y transmitir la información recibida en una lengua de partida mientras transforma el mensaje en una lengua de término y controla en el coenunciador la reacción de su propia expresión. Bien, en esto vemos la complejidad a la que está llamado el intérprete de lengua de señas. Seguramente ustedes en las prácticas que han hecho les ha pasado y ya han experimentado este proceso. Entonces, la práctica los va a ayudar a agilizar. La interpretación requiere una concentración y también un acto comunicativo. El intérprete a veces se siente tironeado por los dos lugares, pero debe saber centrarse en el lugar para transmitir fielmente el lenguaje. Entonces, para ser intérpretes de lengua de señas, vamos a afirmar que saber lengua de señas no implica que uno sea intérprete. Es decir, que tener conocimientos y buen uso de la lengua de señas y de la lengua hablada y haber adquirido competencias para interpretar en ambas direcciones son cosas distintas. Entonces, el profesional, el intérprete, tiene competencias para poder interpretar, ¿sí?, en ambas lenguas y en ambas direcciones un mensaje. Ha ocurrido que así como existe en la lengua hablada, en la lengua señada, muchos tipos de señas. Entonces, hay casos en los que hay una persona que está señando, ¿sí?, por ejemplo, con señas argentinas, pero quien lo está viendo es una
persona no oyente que sabe señar no en lengua argentina, sino en lengua americana. Entonces, un intérprete que maneje ambas señas debe interpretar a este otro para que lo entienda, ¿sí? Entonces, hay un sistema internacional de signos que es importante que los intérpretes logren conocerlo. Es parte de sus compromisos. Ahora bien, es inevitable de que el intérprete de lengua de señas respete la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, ¿sí? Y respete la cultura a las cuales se está señando. ¿Por qué? Porque debe conocer esa cultura, entenderla, para poder transmitir verdaderamente el mensaje. Entonces el intérprete ve comprometida toda su vida y todo su ser en su tarea. Es importante que entre los intérpretes también radiquen algunas discusiones que, en primer término, sobre los principios éticos a tener en cuenta en la labor profesional del intérprete. Por ejemplo, su competencia específica, su vocación, su responsabilidad, su honestidad, la intelectualidad, la honradez. También, en segundo lugar, lo que pueda aplicarse durante el acto de interpretación propiamente, la idoneidad, la seriedad, la ubicación. Y por último, los principios éticos concernientes a la relación entre los colegas, la incorruptibilidad, el respeto a las obras escritas y las versiones ajenas, la consideración hacia la fama y el honor del otro, la solidaridad, la asociación. Bien, en este caso es importante que nosotros podamos situarnos y entender que se va a dar este binomio y va a estar siempre esta relación, y es el intérprete siempre un mediador, un transmisor de mensajes, por la cual su responsabilidad es tan importante que debe formarse en consecuencia.